pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Dijo Jesús: vayan y díganle a aquella zorra, a Herodes: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Hoy, mañana y al tercer día terminó mi obra. Sin embargo, donde dice quedó cojo, hermanos, aquí abajo, fíjense hermanos, aquí abajo, esta palabra donde dice quedó cojo, le vamos a picar aquí y viene de pasaj, saltar encima, vacilar, cojear. Es interesante, ¿no? Porque la misma raíz verbal se utiliza, ¿cierto? ¿Verdad? Porque por otro lado, como bien sabemos en el mundo católico, se dice que resucitó un domingo, ¿verdad? Y en raíces hebreas, bueno, se dice que o murió un miércoles o un jueves, depende de la postura. Hay gente que dice que se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches a partir de que él es llevado a la tumba. Hay gente que dice que a partir de que muere. Hay gente que dice que tienen que ser literalmente 72 horas. Vamos a ver en este video, mis hermanos, no solo cuándo resucitó el Mesías, no solo cuándo murió el Mesías, sino que también vamos a solucionar o vamos a analizar algo que se llama conteo inclusivo. Es decir, vamos a ver si bíblicamente 3 días tienen que ser literalmente 72 horas o no tienen que ser 72 horas literales. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, como siempre digo, mis hermanos, es un gusto saludarles y bueno, por si es la primera vez que estás en este canal, mi nombre es Ricardo y bueno, en este canal creemos que Yeshua es el Mesías de Israel, Jesús, y creemos en toda la escritura como inspiración divina. Y pues bueno, hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, este video va a quedar público, pero primero lo estoy haciendo para los miembros del canal. Espero que estén muy bien, espero que hayan activado las notificaciones. Vamos a tocar el tema de cuándo es que resucitó realmente Yeshua, Jesús, mis hermanos. Así es que bueno, quiero saludarlos. Si me ven con gafas, una disculpa, es que esto me ayuda con la radiación de la computadora y las luces. Los que trabajamos con computadora sabemos, saben de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, mis hermanos, porque hay gente que me dice: hey, pero ¿por qué usa gafas si está dentro de su casa? Bueno, porque tú no ves si tengo una computadora enfrente, luces, y pues eso lastima los ojitos. Y pues bueno, mis hermanos, repito, vamos a hablar en esta ocasión sobre cuándo murió realmente Yeshua y cuándo resucitó. Ciertamente a mí, en el buen sentido lo digo, me vuela la cabeza que las evidencias a veces son tan claras, hermanos, están en la escritura, enfrente de nuestros ojos, pero muchas veces es más el dogma, es más la costumbre, la tradición, lo que nos dice un pastor o lo que, bueno, lo que nos dicen otras personas y nosotros damos por hecho cosas que cuando lo metemos a escudriño o lo escudriñamos, cuando lo investigamos en la escritura, resulta que no son como nos lo han contado. Una de estas cosas es la resurrección del Mesías y más específicamente lo digo por movimientos mesiánicos o de raíces hebreas, que ya saben, en este canal se respeta, son bien recibidos, ¿verdad? Si alguien es de raíces hebreas o si alguien es cristiano, aquí no hacemos ninguna división, pero lo que sí me llama mucho la atención es que dentro de raíces hebreas se dice que el Mesías resucitó un Shabbat. Vamos a comprobar a ver si eso es cierto, ¿verdad? Porque por otro lado, como bien sabemos en el mundo católico, se dice que resucitó un domingo, ¿verdad? Y en raíces hebreas, bueno, se dice que o murió un miércoles o un jueves, depende de la postura. Hay gente que dice que se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches a partir de que él es llevado a la tumba. Hay gente que dice que a partir de que muere. Hay gente que dice que tienen que ser literalmente 72 horas. Vamos a ver en este video, mis hermanos, no solo cuándo resucitó el Mesías, no solo cuándo murió el Mesías, sino que también vamos a solucionar o vamos a analizar algo que se llama conteo inclusivo. Es decir, vamos a ver si bíblicamente 3 días tienen que ser literalmente 72 horas o no tienen que ser 72 horas literales.
porque como bien sabemos, Jesús dijo que iba a dar una señal y la señal es la señal de Jonás, y sabemos cuál es, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Que bueno, en hebreo, él estuvo literal en el Sheol, él resucitó. No sé si ustedes lo sabían, pero Jonás resucitó, murió y resucitó. Él clama desde el Sheol. Es muy interesante esa historia. Jesús dice que les va a dar esa señal. Y bueno, hay gente que toma literalmente esas 72 horas, es decir, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, lo cual estaríamos en problemas si lo analizan, hermanos. Ojo, quiero hacer una reflexión. Porque, bueno, si contamos desde que Jesús es enterrado, como hacen muchas personas dentro de raíces hebreas, pues entonces serían 3 noches y 3 días, ¿no? No al revés, 3 días y 3 noches, porque la señal de Jonás es estar 3 días y 3 noches, ¿no? En este caso, Jesús dice en el corazón de la tierra. Ahora, estamos en un problema si empezamos a contar desde que él es enterrado porque era noche. Entonces ya no serían 3 días y 3 noches, serían 3 noches y 2 días. Si se ponen a pensar, hay algunos que dicen que él resucitó un Shabbat por la mañana. Ojo, hay gente que dice eso. Yo solo digo lo que digan, lo que dicen algunos, lo cual pues ya serían 3 noches y 2 días. Es decir, hagan matemática. Si queremos llevarlo a lo literal 72 horas, resulta que yo hice análisis de los conteos que se hacen en los mesianismos, porque yo también pertenecía a raíces hebreas, no es ningún secreto, los que conocen el canal saben que yo lo he dicho antes. Entonces yo llevaba ese conteo y bueno, nos dicen que el Mesías muere un miércoles y resucita un Shabbat, ¿cierto? Me lo ponen en los comentarios, yo sé que eso es verdad, ¿cierto? Y repito, por otro lado, se dice en la Iglesia Católica que no, que el Mesías murió un viernes y que resucita un domingo. Pero hay gente que dice, oye, pero ahí no son 72 horas. ¿No? O sea, sí podemos decir viernes, sábado y domingo, sí, cuenta 3, pero no son literal 72 horas. Bueno, en este video vamos a solucionar eso, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, más allá de lo que diga la Iglesia Católica, más allá de lo que diga Raíces Hebreas, más allá de lo que diga cualquier persona. Vamos a ir a ver qué nos dice el texto, hermanos, y les aseguro que las evidencias son contundentes y vamos a ver todo ese tema, vamos a solucionar lo de las 72 horas y cosas que vayan saliendo al respecto. También vamos a hablar un poco sobre la palabra Pesaj, ¿no? Más o menos lo que podemos entender de esa palabra y cómo esta palabra, bueno, sí se refiere al cordero, ¿verdad? Al cordero que era sacrificado, como sabemos, el cordero de Pesaj y también a Jesús. Vamos a ver todo eso, mis hermanos. Veo aquí a mi hermano Watchman, bendiciones, hermanito, bendiciones. Mi hermano querido, un gusto verte por acá, hermano. Y pues bueno, fíjense, mis hermanos, sin más, quiero, quiero que vayamos viendo algunas cosillas, hermanos. Un segundito por acá. Ahí está. Vamos a. Listo. Vamos a ver, mis hermanos, el significado de Pesaj y su raíz. Vemos en 3 versos bíblicos algo que nos amplía el panorama de esta palabra, de lo que significa esta palabra. Uno está en Primera de Reyes 18:21 y el otro en Éxodo 12:13 y vemos uno más en Samuel 4:4. Así que vamos a ver la raíz de esta palabra. Es muy interesante, hermanos, porque la palabra Pesaj tiene su raíz que es pasaj. Entonces, esta raíz verbal se utiliza en algunos textos como Primera de Reyes 18:21 en el sentido de oscilar entre dos cosas. Fíjense, aquí tienen el interlineal. Estamos en Primera de Reyes 18:21 y se acerca Elías a todo el pueblo y dice, ¿hasta cuándo claudicarás ustedes entre dos pensamientos? Aquí la palabra que ponen claudicar o andarán, fíjense mis hermanos, esta palabra, su raíz es pasaj, que es la misma de pesaj. ¿Se entiende? Es decir, esta palabra, pesaj, viene del verbo pasaj, que es como pasar o pasar por encima, pero también tiene que ver como con oscilar entre dos cosas o incluso cojear. Quiero que se fijen en esta palabra, hermanos, donde dice andarán entre dos pensamientos. Aquí andarán, hermanos, viene de la palabra pasaj, que de ahí viene Pesaj. Aquí en la definición ponen saltar encima, vacilar,
cojear. Ojo, porque Pesaj es que pasa por encima el Creador, ¿no? Pasa, de hecho, el ángel de la muerte por encima de Israel, pero no los toca a los que habían sacrificado el cordero. Pero, repito, también tiene que ver con oscilar entre dos cosas. Entonces vuelvo a leer, acercándose Elías a todo el pueblo, dice, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Interesante esto, ¿no, hermanos? Ahora, vemos también en Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Donde dice quedó cojo, hermanos, aquí abajo, fíjense hermanos, aquí abajo, esta palabra donde dice quedó cojo, le vamos a picar aquí y viene de pasaj, saltar encima, vacilar, cojear. Es interesante, ¿no? Porque la misma raíz verbal se utiliza como para incluso cojear, oscilar entre dos cosas. Es muy interesante porque en Éxodo 12, si nosotros vamos ahora a Éxodo 12, dice, Éxodo 12:13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ufasachti alejem es la palabra, que es la misma raíz verbal. Tradicionalmente se traduce como pasará sobre ustedes, pero si mantenemos el valor de la raíz verbal, no es solamente pasar, sino que vemos que tiene también que ver con oscilar en decisión, es decir, seleccionar. Entonces sería como pasar, pero omitir selectivamente también. Tiene una implicación semántica profunda. Si conectamos lo que vimos en Primera de Reyes, saltar entre opciones, y Éxodo, saltar casas, entonces Pesaj no describe solo un movimiento continuo, sino un acto de discriminación, detenerse en unos y omitir a otros. Entonces, si vemos desde la raíz hebrea, sin imponer traducciones posteriores, Pesaj es como el acto de saltar selectivamente, pasar por encima, pero selectivamente, para evitar o ejecutar un juicio, como vemos que hizo en Egipto. Se puede entender de esa manera, espero me esté explicando. Pasar por encima, pero de una manera selectiva, porque los que obedecieron e hicieron lo que el Creador ordenó, pues sus primogénitos no murieron. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, otra cosa, el Pesaj sí se le cataloga así al cordero en sí. La evidencia lingüística del hebreo bíblico muestra que la palabra Pesaj puede funcionar como objeto directo del verbo sacrificar. Esto indica que el término puede referirse directamente al animal sacrificado, es decir, al cordero pascual. Pesaj como objeto directo del verbo sacrificar lo podemos ver en Éxodo 12:21, que dice, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen el Pesaj. O sea, el Pesaj es sacrificado. La acción de sacrificar cae en el Pesaj. Entonces es el cordero. Se le llama así ahora al cordero. Se le llama Pesaj, al cordero. Así que el texto hebreo es clave donde dice Shahatu ha-Pesaj, porque es como Shahatu, como sacrificarás, el Pesaj. El Pesaj es el cordero. Así que degollar al Pesaj significa que degolles al cordero. Entonces, Pesaj también es identificado explícitamente como sacrificio. Éxodo 12:27 se lee, es sacrificio de Pesaj para Yahvé, para Adonai. Entonces, nosotros podemos ver que sí se le llama al cordero Pesaj. Repito, porque Pesaj viene de la raíz verbal que es pasar por encima selectivamente, o si pasar por encima. De hecho, en inglés le llaman pass over, como pasar por encima. Pero también al cordero después se le da el nombre de Pesaj. Y después la palabra sufre una, digamos, gramaticalización para que se entienda con el tiempo. También Pesaj ya se le conoce a toda la fiesta. Es muy interesante, ¿no?
Incluso ya se hace una mezcla como entre Pesaj y pan sin levadura. Se dice, ahí viene la fiesta de Pesaj. Y ya se entiende que es pan sin levadura también dentro de toda la semana, ¿no? Entonces, eso más o menos para que vaya quedando claro, mis amados hermanos. Me van diciendo qué opinan. Hermanita Noelia, bendiciones, hermanita, un gustazo tenerlos por acá, hermanos queridos. Mi hermano querido, bendiciones, Absalón. Hola, mi hermano. Dice, sí, Aarón de Chile, claro, mi hermano querido, un abrazo grande, que el Señor te bendiga. Igualmente, un abrazo enorme, y mi querido hermano, un abrazo enorme. Hermanita Noelia dice, Ricardo, qué gusto poder estar presente en un live para aprender de estas hermosas enseñanzas. Es un honor, mis hermanos, poder servirles y pues la gloria sea para el Todopoderoso, hermanitos. Eh, entonces, mis hermanos, repito, Pesaj se le conoce después hacia el Cordero, y en el Nuevo Testamento, a ver, no es ningún secreto, ¿verdad? Que así se le llama también al Mesías. En 1 Corintios 5:7 se afirma esto, porque Cristo, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Así que Yeshua es identificado como nuestro Pesaj, claramente haciendo alusión al Pesaj del desierto, ¿no? Al Pesaj que hace que el ángel de la muerte no pase por encima de ti sin que te toque, para que se entienda. Porque como sabemos, Yeshua vence a la muerte. Entonces, es interesante, como lo he dicho antes, hermanos, y siempre se los vuelvo a repetir, hay que entender siempre, para entender la Biblia, es mejor entenderla por los símbolos, lo que representan los símbolos. O sea, hay que entender la simbología de la Biblia, hermanos. Básicamente la Biblia es pura tipología, pura simbología que te lleva a Cristo, que te lleva a Yeshua, a Jesús, que apunta al sacrificio máximo, para que se entienda. Nosotros podemos ver un montón de símbolos por todos lados en la Biblia hebrea, arquetipos, sombras, como dice el Nuevo Testamento, sombras de las cosas verdaderas, como lo dice la carta a los Hebreos, que el tabernáculo que veía Moisés ciertamente era algo terrenal para tratar de representar algo verdaderamente espiritual. Lo dice la carta a los Hebreos y lo dice mismo Éxodo 40, si no me equivoco, me corrigen, donde Moisés está viendo las visiones del Creador que le da para que construya el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo representaba algo superior, ¿no? Pero bueno, es como cuando el Creador le dice a Moisés que haga un saraf, una serpiente de bronce. No sé si recuerdan eso. Ya lo hemos explicado en el canal. Dios no le pide que haga una serpiente de bronce a Moisés. No es tema para ahorita, pero solo es bonito recordarlo. Dios le dice que haga un saraf. Eso dice el texto hebreo, un serafín, para que se entienda. Pero yo sé que en español se les dice serafines en plural, pero en hebreo es serafín plural, saraf singular. Y bueno, Dios le dice a Moisés que haga un saraf en un asta. Entonces Moisés, para representar ese saraf, porque los sarafs eran, para que se entienda, como ángeles, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero como tipo serpientes de fuego con alas, muy raro lo que son los saraf, bíblicamente hablando, los serafines, seres celestiales de fuego, ministros de fuego. Entonces, Moisés, para representar este ser celestial, hace una serpiente de bronce, porque terrenalmente lo que más podría ser parecido a un saraf es una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque cuando pegaba el sol, el bronce, ¿cómo se ve, hermanos? Si le pega el sol a todo lo que da, se ve como si fuera fuego, ¿no? Como que está encendido. Es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros entendemos los símbolos de la Biblia, de los sacrificios, y vemos cómo en el Nuevo Testamento los hebreos, los judíos, los apóstoles, Jesús, Yeshua, el apóstol Pablo, ellos hacen interpretaciones midráshicas del Antiguo Testamento, y es extraordinario cómo ellos todo eso lo aplican a la figura de Jesús. Y esto es muy importante porque también el Cordero de Pesaj es una plantilla que vemos desde el Antiguo Testamento que simboliza liberación, liberación de la esclavitud del sistema, ¿no? Nosotros no vivimos en Egipto, pero sí en un mundo que podría representarse como ese antiguo Egipto en donde te trata de esclavizar, ¿no? Él viene a darnos una mentalidad celestial, hermanos. Por eso, como lo dice la carta a los hebreos, es que, hermanos, no me lo estoy inventando yo. Dice que si los patriarcas realmente hubieran estado esperando una tierra terrenal, pues hubieran regresado a ella y todo bien y sin problema, parafraseando. Pero no,
Ellos esperaban más bien una celestial. Siempre su esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, morían con la esperanza no de una tierra física. No, esa no era su verdadera esperanza, sino de una tierra celestial, porque como ya lo dije, con el tabernáculo, con la serpiente de bronce, con todos estos elementos, podemos ver cómo se trataba de representar reinos celestiales. Y ojo, esto lo aclaro, no son inventos romanos, no es filosofía griega, porque no falta el judío antimisionero, como el señor Breslev, que no conoce nada sobre mitología antigua, no conoce nada sobre cultura fenicia, no conoce nada sobre cultura semítica, no conoce nada sobre cómo realmente se comportaban los antiguos hebreos. Y ojo, yo soy un completo ignorante, pero estoy aprendiendo, estoy estudiando, ¿verdad? Pero señores como él, que no conoce nada, dicen que esta idea de un reino de los cielos es como un invento católico, cosas por el estilo. No, no es así, hermanos. De hecho, para los hebreos y para los antiguos sí había reinos celestiales, hermanos. Y aclaro todo esto, ¿verdad? Porque se tiene que saber, hermanos, que cuando el Nuevo Testamento te está diciendo que nos vamos a ir al cielo, que nuestros cuerpos van a ser como los ángeles, y te habla de conceptos celestiales, hermanos, no se dejen engañar cuando les dicen que son conceptos católicos romanos, griegos, paganos. No, son conceptos muy antiguos, muy arcaicos, mis hermanos, en donde para ellos este mundo no es como nos lo cuenta hoy la NASA, ¿verdad? Era un sistema, a ver, tengo que decir lo que dice la Biblia, era un sistema geocéntrico, ¿verdad? Con una especie de domo, ¿no? Y arriba estaba el trono del Creador y había varios cielos, como lo dice el libro de Enoch. Curiosamente, un libro que no quisieron meter en el canon oficial, ¿verdad? Porque habla mucho del Hijo del Hombre, de Jesús, de Yeshua, mucho. Y habla también sobre un calendario diferente al que llevan hoy en día los judíos. Pero bueno, regresando al tema, mis hermanos, regresando al tema del cordero, mis hermanos, podemos ver que las evidencias del Pesaj funcionan como un objeto del verbo sacrificar. Que el término se identifica explícitamente como un sacrificio y que el contexto narrativo lo relaciona con el Cordero Pascual. El Nuevo Testamento mantiene este mismo uso sacrificial al aplicarlo al Mesías. Por tanto, la evidencia gramatical y contextual indica que Pesaj puede designarse directamente al Cordero sacrificado. ¿Ok, hermanos? Ahora, mis hermanos, ya vimos más o menos lo que significa el Pesaj, lo que representa en este caso el sacrificio de Pesaj, pero lo que vamos a ver en este video es cuándo murió el Mesías y cuándo resucitó el Mesías. Antes de ver eso, hermanos, quiero que veamos cómo bíblicamente 3 días no necesariamente son 72 horas. Ojo, 3 días no necesariamente tienen que ser 72 horas. ¿Por qué? Hay algo que se llama conteo inclusivo. Y no, hermanos, no se confundan, nada que ver con el lenguaje inclusivo de hoy en día. No, 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 no. Es un conteo inclusivo dentro del pensamiento hebreo y de hecho incluso también aplica hoy para nosotros hoy en día, donde 3 días, por ejemplo, 3 días no necesariamente tenían que ser 72 horas. Es decir, un pedacito de un día contaba como un día completo. A esto se le llama conteo inclusivo y lo vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, atención. Vemos en Éxodo 19, 10 y 11, que dice, y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Adonai descenderá sobre el Sinaí. Otra vez, hermanos, quiero que lo entiendan bien. Está diciendo, Yahvé dijo a Moisés, ve y dile al pueblo que se santifiquen hoy, mañana, ojo, porque al tercer día yo vengo. Es decir, se tenían que santificar porque él venía al tercer día. Y el día de hoy, el día de mañana, cuenta como el segundo y al tercer día viene el Creador. ¿Se entiende? Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. En el tercer día.
La pregunta es, en ese tercer día, en la mañana, en la tarde, ¿importa? Porque es al tercer día. Ojo con eso. Este texto es muy interesante porque dice Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Ojo, dice que ayunen 3 días, noche y día. Pero en el capítulo 5:1 dice, al tercer día Esther visitó con su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. A ver, un momento. Si fuera que literal tienen que estar 3 días y 3 noches ayunando, pues ella tenía que haber llegado al cuarto día, ¿verdad? Pero no. Aquí arriba dice, ayunen por mí 3 días, noche y día. Uno diría, no, pues 72 horas. Pero en Esther 5:1 dice, al tercer día, Esther visitó con su vestido real. Entonces estamos viendo que cuando dice 3 días, noche y día, no es literal 72 horas. Es un hebraísmo, porque Esther llega al tercer día. Dice, por ejemplo, Génesis 42, 17, 18. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, hagan esto y vivan. Yo temo a Dios, etcétera, etcétera. Los puso por 3 días, pero al tercer día los saca. ¿Se entiende? Por ejemplo, podemos ver, este es muy claro, hermanos. Atención, Levítico 7, 16 al 18. Si el sacrificio tiene que ver con una promesa o se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto del día siguiente, pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Es decir, te comes hoy el cordero, el animal, el sacrificio, no recuerdo si es un cordero en este caso, y mañana te lo puedes seguir comiendo, pero al tercer día, es decir, al amanecer del tercer día, ya tenías que quemarlo. No son 72 horas, échenle pluma. Literales no son 72 horas, hermanos. ¿Se entiende? Es decir, se cuenta como hoy, mañana y al tercer día. Por ejemplo, al momento que estoy haciendo este video, es las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, hoy, mañana y al tercer día nos vemos, digamos, a las 8 de la mañana. Que yo les dijera, nos vemos al tercer día a las 8 de la mañana. Sigue siendo el tercer día, pero no 72 horas literales. ¿Se entiende? Espero se vaya comprendiendo. Otra evidencia la vemos en Levítico 19 y dice 5, 7 y 8. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Si alguien lo come al tercer día, tal sacrificio no será válido. Al tercer día. Entonces me parece que esas son muchas evidencias, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver textos en el Nuevo Testamento donde se usa este lenguaje. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estamos viendo que es el mismo lenguaje que vimos en los textos del Antiguo Testamento, hermanos, del Tanaj, ¿ok? Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Yeshua les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 18 al 19, lo mismo. Dice, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Lo mismo dice Marcos 9:31, hermanos. Lo mismo dice Marcos 10:33, 34. Lo mismo dice Lucas 9:22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Ahora, aquí hay un texto clave muy importante, hermanos. Atención con este texto.
Hermanitos, atención. Este texto muy bueno. De hecho, una hermanita me dice, mira hermano, este texto está muy bueno. Así que hermanita Beatriz, excelente aporte. Dice aquí, Lucas 13, 32 y 33. Y les dijo Jesús, vayan y díganle a aquella zorra, a Herodes, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Se entiende, hermanos? Otra vez, hoy, mañana y pasado mañana es el tercer día. No tienen que ser 72 horas. Por ejemplo, si yo estoy a las 6 de la tarde hablando con alguien y le digo, nos vemos al tercer día, no después de 3 días, al tercer día. Pues nos vemos al tercer día a las 8 de la mañana. Es el tercer día, aunque no hayan pasado 72 horas, porque repito, hermanos, si queremos aplicar lo de las 72 horas, y si dicen en Raíces Hebreas que murió un miércoles el Mesías, entonces, hermanos, resucitó, ¿cuándo? Porque si murió a las 3 de la tarde, tuvo que haber resucitado el sábado a las 3 de la tarde, pero dicen que no, dicen que más bien fue en la madrugada, pero en la madrugada de qué, del domingo o del sábado, pero ya no serían 72 horas. Y dice, no, es que se cuenta desde que está anocheciendo, desde que se entierra en la noche. Bueno, entonces serían 3 noches y 3 días. La señal de Jonás dice 3 días y 3 noches, no 3 noches y 3 días. ¿Se dan cuenta? Sería la inversa. Porque si lo queremos llevar a la hiperliteralidad, pues entonces estarían ustedes haciendo 3 noches y 3 días, y ni siquiera 3 días. Serían 3 noches y 3 días, y más bien 4 noches, ¿no? Si resucitó en la madrugada del domingo. O en el Shabbat en la madrugada, pero si fue el Shabbat en la madrugada, no son 72 horas. De hecho, son 3 noches y 2 días. Échenle cabeza, digamos. Si hay gente que dice de Raíces Hebreas, no, murió un miércoles. Y ojo, no es ningún ataque a Raíces Hebreas, ¿no? Es más bien a la idea general que se tiene. Murió un miércoles, ok, muere un miércoles. Y se cuenta desde que es enterrado, cuando está cayendo la tarde. Vale. Y resucitó un sábado. Ok. Entonces resucitó un sábado al caer la tarde. Pues no sería ya domingo. Y más para los que empiezan los días en la noche. Y si dicen, no, 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 resucitó en la madrugada antes. Pues entonces ya no son 72 horas. Y aparte, estás empezando desde la noche. 3 noches y 3 días. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿qué es lo que dice realmente la escritura, hermanos? Antes de seguir leyendo, porque quiero que vayamos a leer Lucas 22, vamos a leer la cena de Pesaj, vamos a ver si el Mesías cenó Pesaj también. Pero quiero que quede claro, hermanos, en Lucas 13, 32 y 33, el mismo Yeshua dice, ve y dile, he aquí yo echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Hoy, mañana, pasado mañana. Acuérdense, hoy, mañana, pasado mañana. Hoy, mañana, pasado mañana. En eso, porque lo vimos ya este patrón por todos lados en el Antiguo Testamento también. Como cuando el Creador le dice a Moisés, hey, purifícalos, hoy, mañana, porque vengo al tercer día. Hoy, mañana, al tercer día. Recuerden eso. Antes, fíjense, hermanos, les voy a compartir aquí, muchos lo deben de conocer, un judío, ¿no? Él es judío, él aquí lo tienen en pantalla, y él se llama, perdón, caballero, no recuerdo su nombre, es muy amable, ojo, Judeo Historia se llama su canal, y fíjense lo que dice, él mismo, fíjense cuando él dice que el Mesías muere y resucita, un judío, y vamos después a analizar si tiene razón bíblicamente hablando o si no la tiene. Vamos a ver qué dice la bendita palabra, hermanos. Fíjense lo que dice. Voy a subirle al volumen, se oye un poco bajito, pero bueno. Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 26. Esto que acabo de describir aquí, leyendo directamente del Evangelio de Marcos, es la descripción de lo que era una cena de Pesaj hace 2000 años, que no es muy diferente a cómo es una cena de Pesaj hoy en día.
Hay dos elementos principales, el vino y el pan. Jesús toma vino y bendice haciendo la brajá, la bendición correspondiente, y reparte el vino entre sus discípulos. Está hablando de Pesaj y está diciendo que el Mesías efectivamente celebró Pesaj. Ojo, eso está diciendo. Y estoy de acuerdo con él. En el judaísmo se santifican las fiestas tomando vino. El vino es un símbolo de la alegría. Y además se encuentra también presente en esta cena que Jesús realiza con sus discípulos el pan. No hay ninguna duda de que es pan sin levadura, porque unos versículos más atrás está escrito en el Evangelio de Marcos que se estaba celebrando la fiesta de los ácimos. Esa cena se produce el jueves a la noche, al día siguiente, el viernes a la mañana. Jesús va a morir crucificado en la cruz. El domingo siguiente, al cabo de 3 días, va a terminar resucitando. Atención a lo que está diciendo un judío, hermanos. Está diciendo un judío, ojo, está diciendo, para empezar, está contando 3 días, aunque no sean de 72 horas. Y de hecho, me parece que el caballero tiene un video explicando eso. Hay textos, hermanos, incluso dentro del Talmud, donde se dice que un pedazo de un día cuenta como un día. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque atención también a lo que dijo. Él dijo que el Mesías murió un viernes y resucitó un domingo, como dicen los católicos, pero él es judío. Y ojo, un judío historiador. O sea, digamos que él sí estudia el Nuevo Testamento y nunca lo he escuchado hablar mal del Mesías, de Cristo, ni nada. Lo que quiero decir es que estudia desde una perspectiva judía, para que no digamos que, bueno, lo que pasa es que él es católico, no. Sin embargo, él llega a la conclusión de que el Mesías resucitó un domingo. Interesante, ¿no? Vamos a comprobar si eso es verdad, hermanos. Y bueno, esto nada más les quería mostrar de él. Vamos directamente a leer unos textos, hermanos, sobre pues la última cena que tuvo el Mesías. Voy a saludar a unos hermanitos. Bendiciones, hermanita Lola. Un gusto, hermanita querida. Qué gustazo. Hermana Yoladi, bendiciones. Qué bueno, mi hermanita, que estén aquí, todos contentos, mis hermanos queridos. Mi hermano, bendiciones. Shalom, Ubraja, amigos, bendiciones. Me estoy yendo, pero quería saludarlos en vivo. Un gustazo, mi hermano querido, un gusto poderles saludar a todos, hermanitos. Pues bueno, hermanos, miren, tienen en pantalla Marcos 14, ¿ok? Y en Marcos 14, verso 12, podemos ver pues ya el comienzo de la última cena, ¿ok? Marcos 14, hermanos. Dice verso 12 y leo desde ahí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas Pesaj? Es que, hermanos, a ver, no tengo que agregar nada ni interpretar nada, hermanos, por el amor de Dios. No sé por qué hay un debate si el Mesías estaba cenando o no Pesaj, porque en todos los evangelios dice lo mismo, hermanos. Otra vez, hermanos, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, los discípulos le preguntan, ¿dónde vamos a hacer los preparativos para el Pesaj? Hermanos, no hay debate, era Pesaj. Lo está diciendo el texto y todavía encima te está diciendo cuando se sacrificaba el cordero. Si alguien dice que en realidad era un día antes y que en realidad era 13 y que todavía no llegaba el 14 hasta la noche, pues estarían contradiciéndose porque los que guardan los días en la noche supuestamente dicen que en Éxodo 12 el 14 es 15 y que se cena el 15. O sea que el 14, cuando cae la noche, se convierte en 15. Ok. Pero entonces Jesús dice, no, en realidad es que era 13 y apenas se estaba convirtiendo en 14. Pero entonces ellos estarían pecando, sacrificando un cordero en 13 y preparando todo en 13. Es contrario a lo que dice la Torá. La Torá en Éxodo 12 dice que prepararás el cordero, lo tendrás ahí hasta el 14. ¿O no dice eso, hermano? ¿O dice hasta el 13? No, dice hasta el 14, ¿verdad? Pero se sacrificaba el cordero, ojo, y se cenaba la noche del 14, porque ya saben, comenzamos en este canal los días bíblicos, ¿verdad? Al amanecer. El texto dice, cenarán la noche del 14 el cordero, en Éxodo 12. Y la gente que guarda los días al anochecer, o simplemente hay gente que dice, es que el 14 es 15.
Si decimos que el 14 es 15, entonces aquí, ¿qué está pasando, hermanos? En Marcos 14 dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, claramente es un 14. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde celebramos el Pesaj? Y yo sé que aquí se empieza a poner, ojo, atención, hermanos, porque les pido que escuchen hasta el final los argumentos, hermanos, porque a veces queremos solo encajar los textos a mi ideología y no a lo que dice el texto. Y es bien bonito, quédense hasta el final porque es bien bonito todo lo que simboliza su muerte y resurrección del Mesías. Esto apenas comienza. Dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comamos Pesaj? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y ahí saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Qué interesante lo del cántaro de agua, ¿no? Ya hemos hablado que me llama la atención que los qumranitas usaban cántaros de agua también para guardar sus rollos. Y hay algunas personas que dicen que probablemente era gente qumranita, ¿no? Y que de alguna manera metían rollos de Biblia, de Torá, ahí dentro de Jerusalén. Recuerden, estaban en Jerusalén, ¿eh? Para comer el Pesaj. Y dice aquí, y donde él entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Ojo, claramente es alguien que ya conocía a Yeshua. Era alguien que sabía que iban a cenar ahí, hermanos. Atención, dice que donde entre, díganle al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación? No dice, prepárame una habitación. O te pido por favor que me prepares una habitación. No, ¿dónde está? O sea, como algo que ya sabía, ya estaba preparado. Era gente que se conocía, pues, al Mesías, al menos, al maestro, al menos con el dueño de la casa y con el del cántaro. Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. ¿Preparativos de qué, hermanos? De Pesaj. O sea, ahorita estamos solo en Marcos, ¿ok? Estamos en Marcos y aquí en Marcos se está diciendo que es Pesaj. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Primero, si mal no recuerdo, estaba en Betania Jesús y al atardecer llega con ellos ahí, ¿no? Adentro de Jerusalén. Dice, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer todo, vamos a bajar aquí. Ok, vámonos al verso 43. Dice, en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Para esto ya habían cenado, ya había ido al monte de los olivos, ya habían hecho las oraciones, se estaban quedando dormidos los discípulos, ¿recuerdan todo eso? Eh, y después de eso, pues ya es entregado Jesús. Ya estamos hablando de en la madrugada del 14, ¿ok? Dice, cuando llega Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, maestro, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, ¿ok? Entonces ahí lo arrestan, ¿ok? Después dice el 53. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. ¿Ok? Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Recuerden, aquí es la historia cuando Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Y brincamos al siguiente capítulo, ¿ok? Obviamente no vamos a leer todo el capítulo completo, pero quiero que nos vayamos dando una idea para, para llegar ya a su muerte y resurrección. Dice ya en Marcos 15, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, escribas y todo el concilio, Sanedrín, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Ok, hermanos, estamos de acuerdo que Jesús estaba cenando con los discípulos. El texto dice que estaba cenando en Pesaj, eso dice el texto, eso no dice un pre-Pesaj, no dice nada de eso, dice eso el texto, ok. Y dice que al otro día, muy temprano ya, estaban viendo qué iban a hacer con Jesús, ya lo llevan con Pilato.
Eso ya fue en la mañana. Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Yeshua, etcétera, etcétera. Le hacen el juicio y vamos a adelantarnos. Perfecto, vamos al 37, ¿ok? Marcos 15:37. Después, pues, obviamente de que es crucificado, golpeado y todo lo que sabemos que le hicieron a nuestro soberano. Dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, oh, de verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, Santiago, el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y atención a Marcos 15:42. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Atención, hermanos, la víspera de Shabbat. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera de Shabbat. Hermanos, en el texto griego sí dice literalmente Shabbat. Y nunca van a ver, hermanos, nunca van a ver, jamás van a ver en la Biblia hebrea que a panes sin levadura se le llame Shabbat. No se le llama Shabbat. A panes sin levadura no se le llama Shabbat, ni a Pesach se le llama Shabbat. Nunca se le llama Shabbat. Si es un día parecido al Shabbat, ¿no? Si no se hace cierto servicio de siervo, etcétera, etcétera, pero no es Shabbat. Aquí, en el texto griego, hermanos, literalmente dice lo que estamos viendo en la traducción. Al atardecer, como era día de la preparación, es decir, víspera del Shabbat, entonces estamos viendo que es una víspera del Shabbat cuando tienen arrestado a Jesús. ¿Se entiende? Es decir, están arrestando a Jesús en una víspera de Shabbat. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo es víspera de Shabbat? El día sexto. O sea, en ese tiempo no se le conocía como viernes, pero sí como día sexto, porque Shabbat es el día séptimo, hermanos. No solo eso, atención, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, atención, hermanos, porque vemos el Marcos 16, ya que resucita el Mesías. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, Miriam, la madre de Jacobo, Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo del Mesías. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Es en la mañanita. Pero atención a lo que dice el verso 9, hermanos. Dice, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Otra vez, hermanos, y eso dice el texto griego. Hermanos, es que yo no sé por qué hay debate sobre esto. Si está claro, hermanos. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció a María Magdalena. Y dicen otras traducciones, ¿eh? Dicen, mas cuando Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, y resulta que eso dice el texto griego, hermanos, pueden ir a un interlineal. Dice la LBLA, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, o sea, hay versiones que dicen, Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Yo les pregunto, ¿cuándo es el primer día de la semana? En griego dice primero de Sabatón. Y aquí es donde se empieza a poner bien interesante, hermanos. Por favor, quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir, hermanos. Pero antes quiero que vean aquí como Marcos 16:9 dice que el Mesías resucita por la mañana el primer día de la semana. Yo he escuchado argumentos de gente que dice que esto se lo agregó la Iglesia Católica, pero no, hermanos,
porque ahora vamos a Lucas y ya con esto queda clarísimo. Y vamos a seguir escudriñando más versos. Pero vean esto, mis amados hermanos. Lucas, vamos a Lucas 24. Y atención, en Lucas 24, que es básicamente, vamos en paralelo con Marcos y con Mateo, básicamente son libros paralelos. Y en Lucas 24 ya es cuando ya había resucitado el Mesías. Dice Lucas 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Lucas 24:1 dice eso. Pero el primer día de la semana, el primero de Sabatón, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. Después nos adelantamos al verso 21, me parece. Vamos un poquito antes. Vamos al verso 13. Lucas 24:13. Dice, aquel mismo día, el mismo día que obviamente vimos que es el primero de la semana, dice, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas esas cosas que habían acontecido. Y el contexto es pues lo que le había pasado al Mesías, la crucifixión, todo ese tema. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dice, ¿qué discusiones o qué palabras son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? En otro lenguaje, ¿de qué van hablando? ¿Qué van comentando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres acaso tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dice, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los príncipes de los sacerdotes o los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. A ver, hermanos, otra vez, por favor. Vimos en Lucas 24:1 que dice que era el primer día de la semana, cuando van las mujeres, el primero de Sabatón, ¿ok? El primer día de la semana. En ese mismo día, ese mismo primer día de la semana, Jesús se encuentra con estos dos discípulos que iban camino a Emaús y ellos van hablando precisamente de la crucifixión. Jesús les pregunta, hey, ¿de qué están hablando? Y ellos les dice de cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron al Mesías. Y dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. A ver, hermanos, échenle pluma. Si es domingo, o no voy a decir domingo, pero primer día de la semana hebrea, recordemos que no se llamaba domingo, ¿verdad? El día, pero yo digo así para que se entienda, no se escandalicen, hermanos. Si vemos que el primer día de la semana las mujeres van al sepulcro y el primer día de la semana, en ese mismo capítulo, Jesús se encuentra con esos dos discípulos y los dos discípulos dicen, hoy es el tercer día de esas cosas que acontecieron. Entonces, ¿cuándo acontecieron esas cosas? Échenle pluma. El viernes. Porque si decimos que un miércoles, pues entonces ya son como 6 días o 5 días que acontecieron esas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Otra vez, hermanos, regresemos ahora vamos a verlo todo súper rápido. En Marcos 15, 42, dice que al atardecer, José de Arimatea pide el cuerpo. Y atención, dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del Shabbat, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y pide el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo pide el cuerpo José de Arimatea? ¿Cuándo?
al atardecer. ¿De qué día? Del día de la preparación, que era víspera de Shabbat. Víspera de Shabbat. Yo les pregunto, ¿cuándo es víspera de Shabbat? El viernes. Y por eso vemos en Lucas, hermanos, en Lucas 24, 21, que dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Y recuerdan que al principio ya quedamos que el mismo Mesías dice hoy, mañana y al tercer día sucede cierta cosa. Y vimos en la Biblia hebrea también este patrón de hoy, mañana y tercer día. ¿Se acuerdan al principio que les dije hoy, mañana, tercer día? Bueno, hermanos, Él muere el viernes, digamos que hoy es viernes, hoy, mañana, al tercer día resucita el domingo, hermanos, el primer día de la semana. Y lo dice aparte clarísimo, literalmente lo dice literalmente Marcos 16:9, hermanos. Marcos 16:9. Mas cuando Yeshua resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Hermanos, lo dice literalmente el texto. Literal, Marcos 16:9. Hermanos, vayan a ver ustedes el texto. Entonces, en Marcos 16:9 lo dice clarísimo. Ahora, hermanos, quiero que veamos algo muy interesante porque esto les va a llamar mucho la atención, hermanitos. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo del Mesías, que él es primicias de la resurrección, hermanos, primicias. Ustedes pueden ver en pantalla, y ahora estamos yendo a la Torah, estamos en Levítico, capítulo 23, verso 10. Y el contexto de Levítico 23 es las fiestas agrícolas, las fiestas bíblicas. Dice Levítico 23, verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. En hebreo, hermanos, donde dice gavilla primera o primicias, dice Omer Reshit, el famoso Omer Reshit. Omer Reshit, aquí, hermanos. Esta fiesta Omer Reshit, fíjense cuándo se celebraba, hermanos. Dice, habla a los hijos de Israel cuando hayan entrado a la tierra que les doy y siguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Y el sacerdote la mecerá delante de Adonai para que sean aceptos. El día siguiente del Shabbat la mecerá. Es decir, y si seguimos leyendo, de hecho, el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto, y te empieza a decir todas las ofrendas, etcétera, etcétera. Y dice, y contarás desde el día que sigue al día de reposo, esto está en el verso 15, desde el día en que ofreciste el Omer Reshit, 7 semanas cumplidas serán. ¿Para qué? Para llegar a Shavuot. Otra vez, hermanos, en Omer Reshit, que es después de después de Pesach, es Pesach, panes sin levadura, y está en la fiesta del Omer Reshit. Recordemos que son varias fiestas bíblicas. En la fiesta, la conmemoración, para que se entienda, el llamado de santidad, para que se entienda, porque fiestas solo son 3. El llamado de santidad, Omer Reshit, el Mikra Kodesh, Omer Reshit. El Omer Reshit era cuando se tenía que llevar un día después del Shabbat, se tenían que llevar las primicias, lo primerito de tu campo. ¿Se entiende? Es como las primeras espiguitas, lo primeritito, el primer brote. ¿Se entiende? Lo primero. ¿Eso cuándo era? Un domingo. Era el día después de Shabbat y de ahí se contaban 7 semanas para la famosa fiesta de Pentecostés, de Shavuot. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, en el Omer Reshit se llevaban ciertas ofrendas, pero es interesante, porque ¿qué dice el apóstol Pablo, mis hermanos? Busco el texto. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es un hecho.
Donde dice primicias aparece apargé, la palabra griega apargé. Y apargé, pues es eso, primer fruto, primicias. Y ojo cómo lo relacionan con fruto. ¿Se dan cuenta? Apargé. Es un lenguaje agrícola. Entonces, el mismo apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que Jesús es el apargé de los que durmieron. Resulta que en la Biblia hebrea, hermanos, perdón, en la Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, ¿verdad? El Tanaj hebreo, pero traducido al griego, la palabra apargé reemplazó la palabra reshit, hermanos, reshit. Es decir, la fiesta de primicias de Omer Reshit, esta fiesta que es un domingo, es decir, un día después de Shabbat, esta fiesta que sería el primer día de la semana, este Omer Reshit, este llamado de santidad, si nosotros el Reshit lo transformamos al griego aparge, pues básicamente Pablo está diciendo que Jesús es ese Omer Reshit, porque aparge reemplazó, repito, la palabra hebrea Reshit en la Septuaginta. Entonces Pablo, al decir que Jesús es el aparge, él está diciendo que él es el Omer Reshit. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque resulta que él muere un viernes, que es el sexto día, que curiosamente es cuando en el sexto día fue creado Adán, y recordemos que tenía que morir el viejo Adán. El sexto día muere Adán, el viejo Adán, y resucita en un Omer Reshit, en un día de las primicias. Tiene sentido, ¿no, hermanos? Cuando sería un día después del Shabbat, según Levítico, como lo podemos ver en pantalla, hermanos. Otra vez, Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día que ofrecieron el Omer, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, el Omer Reshit era un domingo, era un día después de Shabbat. Y el Omer Reshit era un llamado de santidad donde llevaba las primicias. Y el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es la primicia de los que resucitan. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el Omer Reshit. Ahora, cuando vemos que los apóstoles se juntaban el primer día de la semana, no es en sí porque fuera domingo, sino porque se reunían para celebrar el Omer Reshit. Ojo que eso da para otro estudio de 2 horas, pero el Omer Reshit se celebra un día después de Shabbat, después de Pesaj y todo eso. Entonces, los apóstoles se reunían el primero de la semana. Pero no nada más como porque fuera domingo, porque es el día solar, porque como la gente se imagina y sus cosas. No, hermanos, quítense eso de la cabeza, sino que para ellos no era un domingo como lo conocen hoy en día, para ellos era solo el primer día de la semana. Y qué curioso que siendo el Omer Reshit, el primero, el primogénito, qué curioso, ojo, que resucita el primer día de la semana. Es que todo calza, hermanos. Y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, porque no va a faltar el que diga: entonces eres católico. No, resulta que vimos la evidencia no solo yo, sino maestros de Torá, el hermano Darío, el hermano Luis, el hermano Dan, o sea, varios hermanos, Samuel y gente de líderes de congregaciones que estudian Torá. El mismo judío que vimos, creo que se llama Arik, ¿no? Alguien puso en los comentarios. Él mismo entiende que Jesús muere un viernes y resucita un domingo. ¿Y qué pasa? Hay gente que dice: oye, pero es que no son 72 horas. Bueno, es que eso ya lo solucionamos. Perdón, ya vimos que bíblicamente no necesariamente al tercer día son 72 horas. Entonces, cuando Jesús está diciendo, cuando Yeshua está diciendo: bueno, yo les voy a dar la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Bueno, si lo llevamos a lo literal, ni siquiera estuvo en el corazón de la tierra literal, y de hecho ni siquiera fue enterrado, estuvo en la superficie, adentro de un, pues de una, como, para que se entienda, de una como cueva, para que se entienda, ¿no? Eran sepulcros, pero no era como enterrado, ¿no? No sé si me explico.
Entonces, no es que es literal, ¿verdad? Porque la tierra tampoco tiene corazón, ¿no? Sino que, claro, él bajó al Sheol, claro que sí, y sí estuvo 3 días, porque en la cultura hebrea, y eso lo pueden investigar, hermanos, eso no ni siquiera tengo yo que probarlo, eso es muy fácil, investíguenlo, cualquier judío lo sabe. Un pedazo del día cuenta como un día, eso está en el mismo Talmud. O sea, sin problemas 3 días, puede ser hoy, mañana y pasado mañana en la mañana. No pasa nada, no tienen que ser 72 horas, y ya lo evidenciamos en el Antiguo Testamento también. Me gustaría saber qué opinan, hermanos, porque cuando yo descubrí esto, cuando lo vimos, dije: "Bueno, pues está bien", porque repito, hermanos, si queremos llevarlo a lo literal, pues también en raíces hebreas tendrían un gran problema, porque no son 3 días y 3 noches. De hecho, son 3 noches y 2 días. O algunos 3 noches, no, 4 noches y 3 días. Y al final, si le cuentan, no son 72 horas. Y claro, suena lógico y suena bonito decir: "No, el Mesías muere un miércoles y está jueves, viernes y resucita el sábado". No, espérate, espérate, vamos por pasos. ¿Desde cuándo cuentas? Si son 72 horas, ¿cuentas desde que murió a las 3 de la tarde? ¿A la hora novena? Sí, no, a la hora, sí, novena, ¿no? 3 de la tarde, ¿desde ahí se cuenta? ¿Desde que murió? Pero muchos dicen: "No, porque no les da". ¿Tendría que decir que entonces el Mesías resucitó un sábado a las 3 de la tarde? Pero, ¿dónde dice eso la Biblia? No dice eso. ¿Dónde dice, hermanos? ¿En qué versículo dice? Dígame, ¿en dónde dice eso? ¿O dónde dice que Jesús no celebró Pesaj? Es que, ¿dónde dice, hermanos? Ni siquiera lo dice Juan. Yo sé que muchos van a ir a Juan y, oye, pero ahí dice que antes de que se cenara antes de que fuera Pesaj, el Mesías estuvo con los discípulos. Yo también decía eso, pero en realidad no era Pesaj, en realidad solo era un memorial de Pesaj. Pero no, hermanos, resulta que vamos a Juan y pasa lo mismo, pero con una diferencia que vamos a ver, hermanos, a continuación. Voy a leerlo, nada más antes quiero tener listo el libro de Juan. Y vamos a ver algo muy interesante, hermanos, en el libro de Juan. Aquí está. En Juan 19, atención, hermanos, a esto. En Juan 19, verso 14, dice, ya para esto ya habían arrestado a Jesús, ¿ok? Dice, y era el día de la preparación para Pesaj, eran como las 6 de la mañana, hora romana, y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Un momento, ¿cómo que era el día de la preparación para Pesaj? Aparte, vemos otro texto en Juan 18:28. Juan 18:28 dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Ojo, esto ya cuando lo arrestaron al otro día, cuando ya había comido Pesaj Jesús con los discípulos, porque vimos que comió Pesaj con los discípulos, vimos que literalmente eso dicen los evangelios, hermanos. Dice, entonces llevan a Jesús a casa de Caifás al pretorio, residencia oficial del gobernador. Era muy de mañana y ellos, los sacerdotes, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer el Pesaj. Y aquí es donde se pone raro. Y aquí es donde hay investigadores que dicen que podemos ver una tensión entre calendarios. Porque es muy interesante, hermanos, que Juan está diciendo, atención, Juan está diciendo que los sacerdotes no se querían contaminar para no comer Pesaj. Pero si Jesús ya había comido Pesaj, esto la verdad sí no lo podemos ignorar. Esto sí es raro. ¿Por qué Juan está diciendo eso? Bueno, una de las explicaciones, hermanos, una de las explicaciones es porque Juan está haciendo una diferencia entre el Pesaj, que sería entre comillas, para que se entienda, ¿verdad? El verdadero Pesaj que comió el Mesías con sus discípulos y un Pesaj diferente que hacían el sistema religioso de la época. ¿Por qué digo esto? Porque como bien sabemos, hermanos, había denuncias que se encontraron en los rollos de Qumran, de esenios, de levitas, de sadoquitas, de hebreos que denunciaban, ojo, no lo dice el hermano Ricardo, lo dicen papiros antiguos que se encontraron de hijos de Sadoc, de hebreos, de esenios, que dicen que el templo
estaba llevando un calendario corrupto, un calendario que ya no era el verdadero calendario antiguo. Ojo, eso dicen ellos, el calendario solar, el calendario con la luz. Es muy interesante porque Juan, sí vemos en varios textos que siempre hace énfasis en la fiesta de los judíos. Siempre usa un lenguaje como, y se acercaba la fiesta de los judíos, el Pesaj de los judíos, la Pasja de los judíos, como dice en griego, ¿no? Por ejemplo, Juan 11:55 dice, y estaba cerca el Pesaj de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes del Pesaj. A ver si encuentro más. Sí, Juan 6:4. Y estaba cerca el Pesaj, la fiesta de los judíos. Entonces, hay algunos estudiosos, hermanos, algunas personas que argumentan, oye, pues al parecer Juan hace una diferencia entre el Pesaj verdadero, que sería el que está comiendo el Mesías con sus discípulos, y el Pesaj falso, que curiosamente, ojo con lo que voy a decir, el Mesías cena un 14 con sus discípulos y al día siguiente es arrestado un viernes 15. Ojo, sé que esto también es un cortocircuito, pero él estaría muriendo un 15 viernes, pero ante los ojos del Sanedrín y de todo el sistema religioso y del pueblo, estaría muriendo un 14. Ojo. Y es interesante que sea un 15 en el calendario verdadero, porque el día 15, según Números 28, el día 15, según Números 28, se hacía sacrificio por el pecado. Se sacrificaba un macho cabrío por el pecado, y corderos, 7 corderos y otros animales más. Es decir, no crean que nada más era el 14 el sacrificio del cordero, ¿eh? Era 14 y 15 y todas las semanas hacían sacrificios. Digo porque a mí no me escandaliza saber que el Mesías murió un 15, porque, hermanos, si somos fieles al texto, si somos verdaderamente fieles al texto, ¿dónde dice que resucitó un Shabbat? ¿Dónde dice que murió un miércoles, hermanos? ¿O dónde dice, como dicen algunos de raíces hebreas, dónde dice, hermanos, que no, que en realidad Jesús no estaba cenando Pesaj? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Cómo que no? ¿Dónde siquiera dice algo por el estilo? ¿Por qué nosotros aseguramos cosas que no dice el texto? Y ojo, yo me incluyo, ¿no? Porque uno se la quiere ingeniar y no, mira, lo que pasa es que no, es que el cordero tiene que morir el 14. Y pues por pura lógica, si Jesús es nuestro cordero, pues él tuvo que cenar un 13. Y empezamos a torcer los textos con tal de meter esa ideología. Pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es que el Mesías, pues, de hecho, estaría pecando si por algo se le ocurre hacer una imitación que nada tiene que ver con el Pesaj, y estarían sacrificando el 13. Y ojo, el Mesías puede hacer lo que quiera, pero el mismo texto de Marcos y de Lucas y de Mateo, si ustedes los leen, hermanos, los mismos textos dice, y era el día de Pesaj, el día que se sacrificaba el cordero. Es que te lo dice literal, ¿no? Ahora repito, hay pistas, estos también tómenlo como una opinión. Hay pistas, ojo, que en el libro de Juan vemos una pista como que hay una tensión entre dos calendarios, incluso en los evangelios. Es como que los fariseos y todos ellos pues ya iban como un poco desfasados. Entonces ellos estarían sacrificando al Mesías un 14 para ellos, pero en realidad en el otro calendario estaría muriendo un 15. Lo que sí no hay duda, hermanos, es que el Mesías muere un viernes. Por lo que vimos, hermanitos, en Marcos, vamos otra vez para que quede claro. Marcos 15:42, hermanos, atención. Al atardecer, como era víspera de la preparación, día de la preparación, es decir, víspera de Shabbat. Y otra vez, dice otra versión, RBG, y cuando ya atardecía, porque era la preparación, esto es, víspera de Shabbat, y dice la LBLA, y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera de Shabbat. Entonces, ¿qué podemos hacer con este texto?
Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, y pide el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo lo pide? El día de la preparación. ¿Cuándo es ese día de la preparación? La víspera de Shabbat. Y luego vemos en Marcos que resucita el domingo. Sí, nuestro maestro es el Omer Reshit. Así es, hermanita, así es. Amén, hermanita, amén. Amén, claro que sí. Maravilloso saber que Él completa todo. Así es, hermanitos. Dice, por lo menos hay una verdad en la católica, no por los hermanos católicos, es quienes los guían. Claro, claro, no, pues sí, que esta sea una verdad y empate con lo que dicen los católicos, pues bueno, es mera casualidad, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que tienen razón en esto? Dice, justo hoy vine a casa de mi mamá y ella estaba viendo tu enseñanza, entendió todo. Gracias, hermano, por dejar que el Espíritu Santo te utilice. Gracias a ustedes, mis amados hermanitos. Qué bueno que su mamita entendió, hermanos. Qué bueno, me da mucho gusto, hermanitos. Qué bueno. Claro, sí, 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 sí. Los judíos del Sanedrín tenían otro calendario, el verdadero era el que celebró Yeshua con sus discípulos, lo demás religiosidad. Sí, sí, eso creo yo también. Eso podemos ver, esas pistas podemos ver, claro que sí. Porque al otro día, el viernes, es interesante que no se querían contaminar los, los sacerdotes. No querían entrar allá a las oficinas del gobernador porque no se querían contaminar para comer el Pesaj. Pero ¿cómo? Si se supone que el día del sacrificio era pues ya la noche anterior que había comido Jesús. Entonces, o estamos viendo dos Pesaj, que es lo que yo pienso. El verdadero Pesaj, porque la escritura dice que Jesús cenó Pesaj. El día que se sacrifica el Pesaj, ok, pues es Pesaj. No, no puedo decir yo que es otra cosa. No puedo decir yo que es otra cosa. Pero por otro lado vemos también el texto que está raro, que dice que los sacerdotes no querían entrar para no contaminarse porque apenas iban a comer el Pesaj, pero eso es ya el día siguiente. No puede haber 2 días que van a cenar Pesaj. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no puede haber 2 días. ¿O sí? La única opción es que unos porque seguían un calendario que era el incorrecto y Yeshua que seguía el calendario verdadero. Es la única opción, porque si no, alguien se está equivocando aquí. No puede haber dos Pesaj. No puede haber dos Pesaj oficiales, por decir así. Oficiales, ¿no? No, al menos que el escritor nos esté dejando claro que Jesús celebró el verdadero Pesaj, por decir así, y al otro día apenas iba a ser Pesaj para los religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque también hay textos que dicen, hey, vamos a sacrificarlo rápido porque pues viene el Pesaj, viene la fiesta. No tiene sentido si ya leímos que Jesús estaba comiendo Pesaj. Entonces, esta aparente contradicción la notaron varios eruditos, ¿verdad? Y hay investigadores muy buenos de este tema, ¿no? Y también dicen, bueno, al parecer vemos una tensión entre calendarios, una tensión entre calendarios. Y luego encima vemos este lenguaje que habla de ser hijos de la luz, hijos del día, no hijos de las tinieblas, hijos de la noche. Y vemos que en Qumran ya había esta lucha entre calendarios, los que seguían la luna contra los que seguían el sol. Entonces, esta lucha de luz y tinieblas, bueno, no sé, hermanos, qué opinan, pero no se me haría algo muy alocado, ¿verdad? Pensar que estamos viendo una tensión entre calendarios. No sé qué opinan ustedes, hermanos. Dice aquí, los que iban camino de Maús lo dejan claro todo escrito para nosotros. Claro, claro, porque los de Maús están un domingo literalmente diciendo, hoy es el tercer día que sacrificaron a este varón de Dios, dicen ellos, a este gran profeta. Entonces, ¿cómo va a ser miércoles o jueves? ¿No? Dice, entonces, hermanita, bendiciones, un gusto. Dice, entonces el día siguiente fue sacrificado Jesús como Pesaj. Sí, fue sacrificado como o sea, literalmente el 14 para pues la gente, digamos que eran los del Sanedrín y para la gente popular, digamos, para todos. Pero la hipótesis, ojo, es que en el calendario verdadero, el que seguía a Jesús, el que seguían sus discípulos, en ese murió un día 15, porque él cenó el 14. Es que, hermanos, quiero dejarlo bien claro, hermanitos, para que no haya algún tipo de confusión, ¿verdad, hermanitos? A mí me gusta que a ustedes les quede bien claro para mis hermanitos. Es que, ¿qué hacemos
Por ejemplo, Marcos 14, vamos, y dice el verso 12. Vayan a sus Biblias, hermanos. Marcos 14, 12. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comamos el Pesaj? Es que, ¿qué hago con eso, hermanitos? ¿Me explico? ¿Cómo puedo decir yo, no, Jesús no estaba celebrando Pesaj? ¿No? ¿O qué opinan ustedes? No puedo. Imposible. ¿Cómo le hacemos? No hay manera. No hay manera. Y también alguien puede decir, no, pues es que a lo mejor eso dice nada más Marcos, pero Mateo no. Pues vamos a Mateo. Vamos a Mateo, hermanitos. ¿Dónde estás, hermano Mateo? Y no sé, creo que es el 27, ¿no? 26, capítulo 26, que empieza a hablar de la... Ya. Dice 26:1. Cuando Jesús terminó todas esas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado. Y nos adelantamos a el 17. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para Pesaj? Y la confusión, hermana, repito, la hermana Noelia que preguntó, ya con el tiempo, pan sin levadura y Pesaj se le conocía como lo mismo. Sufrió una gramaticalización todo ese tema, las fiestas como que se mimetizaron. No sé si me explico. Entonces se le decía pan sin levadura o Pesaj, porque de todas maneras, aunque Levítico dice que es el 15 que comienza pan sin levadura, pues Éxodo y también Levítico y Números dice que es el 14 que se cena el Pesaj. Entonces se cena el Pesaj el 14, pero como fiesta comienza el 15, aunque el cordero se come sin levadura. Y como se come sin levadura, pues ya la gente lo fue mezclando, ¿no? Pero aquí el hecho es este, hermanos. El hecho es de que aquí dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús, donde comemos el Pesaj. ¿Se entiende, hermanitos? Y luego vamos a Lucas y lo mismo. O sea, vamos a Lucas. Bueno, en esta ocasión vamos a Juan, porque es el texto que alguien pudiera decir, es que este texto está un poco raro. Dice, antes del Pesaj, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Recuerdan que en los otros evangelios dice, y faltaban días para panes sin levadura, ¿se acuerdan? Bueno, Juan lo dice de otra manera. Antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ya después, pues se adelanta, ¿no? Durante la cena, como ya el diablo había puesto en su corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, y la misma historia. Este sería el texto que podría ser un poco sospechoso, que ahí dice antes de la fiesta del Pesaj, pero bueno, se puede entender como lo acabo de leer, ¿no? También en los otros versos dice que faltaban días para Pesaj, y aquí está hablando que desde antes Jesús sabía que venía su fin, y que los amó hasta el fin, y durante la cena, etcétera, etcétera, empieza a narrar la cena, ¿no? Entonces, eso, mis hermanos, también repito, hermanos, como sea, de todas maneras Jesús murió un día sexto, un viernes, hermanos, porque lo dice el texto, lo dice el texto. Y cuando Jesús dice, estaré como Jonás 3 días y 3 noches, ya vimos que no necesariamente 3 días y 3 noches son 72 horas literales. Y aparte están en problemas los que dicen que el conteo comienza desde que Jesús es enterrado, porque serían 3 noches y 3 días, ¿no? Sería al revés, ¿no? ¿Se entiende? Ah, claro, hermana, también dice la fiesta de los judíos. Sí, es lo que es sospechoso del libro de Juan. Es sospechoso del libro de Juan. Lo que sí puedo súper asegurar es que Jesús resucitó un domingo, en un Omer Reshit, un primer día de la semana. Suena mejor que domingo. Primer día de la semana, siendo el primero, el Omer Reshit, la primicia. Y muere el sexto día. Y el sexto día fue creado Adán. ¿No les parece eso hermoso? El sexto día, según Génesis, es creado Adán
y el sexto día muere el viejo Adán. Porque claro, Jesús se hizo pecado por nosotros, no pecador, se hizo pecado. Él cargó el pecado y mata al viejo Adán. A nosotros se nos pide también matar el viejo Adán. Entonces, me llama la atención que el sexto día que fue creado el viejo Adán, muere también el viejo Adán, ¿no? Bueno, así lo veo yo, ¿no? El séptimo día es pues como para que se entienda, lo séptimo es la perfección. Recordemos que Jesús baja al Seol y libera cautivos, ¿no? Incluso se lleva cautiva la cautividad desde el Seol. ¿Y qué pasa, hermanos? Se presenta, resucita como Omer Reshit, el primero de la semana. Cabeza, primero. ¿Se entiende? Lo veo bonito incluso. Y aparte, pues es bíblico, ¿no? ¿Qué quieren que haga? ¿No? Amén, hermana. Sí se entendió, hermana Noelia. Qué bueno, mi hermanita, qué bueno. Dice yo, la divino Yeshua y no se enteraron, comió el verdadero Pesaj y fue el Pesaj y tampoco se enteraron de verdad, ciegos, guías de ciegos. Sí, claro, hermana, claro. Mucha religiosidad, claro que sí. Sí, Jesús, ojo, aquí es donde habrá personas y ojo, hermanos, ojo, es genuino si uno de ustedes dice, oye, pero estoy un poco confundido, pero el cordero se sacrifica el 14. Tú me estás diciendo que si cenó un 14, pues murió un 15. Pero no se escandalicen, hermanos, miren, los quiero llevar a números. Estamos en Números, capítulo 28, verso 16. Atención a esto, hermanitos, atención. Esto yo no he visto que lo enseñen. Y esto es totalmente mesiánico también, hermanos. Fíjense, aquí dice Números 28, 16. Pero en el mes primero, a los 14 del mes, será Pesaj para Adonai. Está hablando del Pesaj. Y atención a los sacrificios que pide. Y dice el 17. Y a los 15 días de este mes, es decir, el día 15, es decir, panes sin levadura, fiesta solemne, por 7 días comerán pan sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo harán. Y ofrecerán como ofrenda encendida en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Ojo, que el día 15 se matan 7 corderos, no uno, 7. El número 7 representa completitud en la Biblia, en la Biblia hebrea. Y atención, dice el 20, números 28, 20. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Entonces es harina amasada con aceite. El aceite representa también la unción, ¿cierto? Y dice el 21, y con cada uno de los 7 corderos ofrecerán una décima de ese aceite con harina. Y atención al 22, hermanos, y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos. Hermanos, por favor pongan atención. El día 15, que es cuando muere el Mesías en el calendario verdadero, resulta que el día 15, ojo, según Números 28, 22, se hacía expiación con un macho cabrío. ¿Para qué? Para reconciliación. Y esto ofrecerán además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Recuerden, hermanos, que en hebreo la palabra olá, de ahí viene holocausto. Olá literalmente es ascender, ascender. Entonces, básicamente el humo que subía es una representación de la resurrección y de las oraciones. Es muy interesante porque para los antiguos se sacrificaba el animal y ¿qué pasaba? Pues es la muerte, ¿verdad? Se derrama la sangre, se expiaba pecado con algunos animales, otros solo eran no para expiación, ¿verdad? Unos eran solamente para reconciliación, otros eran para pecados inconscientes. Entonces había una serie de sacrificios que, según el Nuevo Testamento, se cumplen en el Mesías. Para los antiguos se sacrificaba el animal, representando la muerte, el derramamiento de sangre, y cuando se quemaba el animal, representaba esa ascensión al cielo, por decir así, esa resurrección. A mí me llama mucho la atención, hermanos, mucho que en el día 15 se haga expiación por el pecado, hermanos. Porque claro, la gente que quiere llevar a lo hiperliteral todo, pues bueno, entonces
El cordero del 14 no expía pecados. El cordero de 14 no expía pecados. Y Jeremías 31 al 34 dice que serían perdonados los pecados abón. En hebreo, abón son pecados graves. Es donde traducen iniquidad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el Mesías cumple con todos esos arquetipos. Y a mí se me hace muy hermoso, no sé ustedes, se me hace algo muy tremendo que yo no he visto, al menos yo no he visto que nadie lo enseñe. Y gloria sea al Creador, hermanos, porque es muy tremendo cómo podemos ver que el día 15 se hace expiación por el pecado. Atención, y se matan también corderos. Números 28-21, y con cada uno de los 7 corderos ofrecerán una décima. Se mataban 7 corderos. No solo los 7 corderos, sino el macho cabrío por expiación para reconciliación. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo Yeshua HaMashiach? Yahushua. Reconciliarnos. Él nos reconcilió, hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy poderoso que en Números 28 el Creador dejó testimonio de que el día 15 también había expiación y también había sacrificios de corderos. Ojo. Y recordemos lo que les dije al principio, más que nada enfoquémonos en el símbolo, no en el día, porque también el apóstol Pablo dice que Jesús, Él es nuestra expiación, como si fuera el macho de Yom Kippur, y ese pues es sacrificado en las fiestas de otoño. Dice la carta a los hebreos literalmente que Jesús, que Yeshua es también como la sangre de la vaca roja, o los animales de los sacrificios de las fiestas de Yom Kippur. Mi pregunta es, entonces no murió pues en Yom Kippur, debería de morir en Yom Kippur, entonces el día que se mataba el macho cabrío. ¿Se entiende, hermanos? Sino que lo que importa es el símbolo, porque si lo queremos llevar a lo hiperliteral, pues resulta que entonces el cordero del 14 no expía pecados. El animal, el cordero que se sacrifica el 14 no expía pecados, si queremos llevarlo a lo literal. Entonces, es un consejo, hermanos, no se conflictúen con la fecha de, oye, pero entonces tenía que morir el 14. ¿Y dónde dice que tenía que morir el 14? Nosotros queremos que muera el 14 porque eso nos dijeron que es la verdad. Pero no muere un 14. Según el texto, hermanos, según lo que vemos, muere un 15. Porque un 14 está cenando con sus discípulos. Muere un 15 y resucita un 17. Está 15, 16, 17. 1, 2, 3. Recordemos que no tiene que ser 72 horas. Hoy, mañana, pasado. Viernes, sábado, domingo. 1, 2, 3. No tienen que ser 72 horas. Interesante, ¿no, mis amados hermanos? Qué bueno que lo están entendiendo todo. Ahí está Yeshua representando el sacrificio de expiación, también de libertad de pecado y opresión espiritual. Yeshua representa todo. Wow, gracias. Claro, hermanita, porque digo, si lo quieren llevar a lo literal, pues es hasta más épico, ¿no? Porque resulta que el 15 también sacrificaban corderos y encima el macho de expiación. ¿Se entiende, hermanos? O sea, lo vuelvo a decir, para si alguien les dice o si alguien opina diferente y dice, oye, pero es que, ¿cómo? El cordero es el cordero del 14. Espérate, resulta que el 15 también sacrificaban corderos y también un macho cabrío. Entonces Yeshua cumple con el cordero del 14, con el del 15, con los animales de toda la semana, la vaca roja, Yom Kippur, los sacrificios de Sukkot. Hermanos, él cumple con todos esos arquetipos, esos símbolos. Y ni modo que, imagínense, hermanos, que tenga que morir el Mesías en cada fecha que se sacrificaba un animal. No, pues iba a morir decenas de veces. No, es lo que simboliza su sacrificio. Y aparte, repito, ante los ojos del mundo, estaba muriendo un 14, de hecho. Es que él llena todo, hasta lo pagano lo utiliza para su gloria. En el calendario verdadero el 15 y para todos los demás el 14. Porque ellos apenas iban a comer el Pesaj. Es que lo dice el texto, hermanos. Por eso, ojo, eso es una postura, ¿verdad? Es una postura.
Ya saben que cuando hay evidencias bien claras de algo, lo decimos. Cuando solo son posturas o no hay no está tan sólido, pues bueno, yo solo les cuento esa postura. Y la postura, la que yo tengo al menos, es de que, y otras personas, es de que sí vemos una tensión entre dos calendarios. Entonces, mientras Jesús está comiendo el Pesaj y todo según el calendario verdadero, pues al parecer los malvados, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿no? Tenían un calendario chueco, incorrecto, ¿no? Interesante, ¿no? Y esto encaja con las denuncias de los qumranitas hacia el calendario que habían adoptado los sacerdotes en Jerusalén. Dice, muchos celebran Pesaj como memorial de la salida de Egipto. Si Jesús dijo, hagan en memoria de mí, será de quien es, que hizo, que dijo, etcétera. O sea, se refiere, hermana, a que muchos lo celebran como memorial de Egipto, pero como que le dan menos gloria a Yeshua, algo así. Sí, yo he visto que muchos se enfocan más en el Pesaj de la salida de Egipto y menos en el Pesaj que enseñó Yeshua, ¿no? Y la teología del Nuevo Testamento, ¿no? Ah, sí, claro, sí me he dado cuenta de eso. Sí, están más preocupados por las hierbas amargas que por otras cosas, ¿no? Ajá, sí, me he dado cuenta de eso. No lo ven todo a la luz del Mesías, no lo ven a la luz de la carta a los hebreos, lo que simbolizaban realmente, de hecho, perdón, estos memoriales, ¿no? El símbolo, lo que simbolizaban, que era la sustancia. ¿No recuerdan ese versículo? Lo voy a parafrasear, pero ustedes saben que existe. Cuando Jesús les empieza a hablar de levadura a sus discípulos y los discípulos pensaban que hablaba de pan. ¿Alguien me recuerda ese verso? A ver si lo busco. A ver, déjeme lo busco. Esto es muy importante. Esto está en Mateo 16, 6 al 12. Entonces Yeshua les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos discutían entre sí, esto lo dice porque no trajimos pan. Y Yeshua les dice, ¿por qué discuten entre ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué discuten sobre el pan? ¿Qué no entienden? Y entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. O sea, hermanos, todas las fiestas, el pan sin levadura, todo eso eran sombras. Sombras, hermanos, no la sustancia. Por eso Jesús les está hablando de levadura espiritual y ellos hablando de pan. Entonces hay gente que se enfoca más en las hierbas amargas y en otras cosas, pero no en lo que realmente simboliza esta fiesta de la luz de Cristo. No digo que todos, tampoco digo que lo hagan de mala intención, pero también sí he visto la verdad que hay gente que está más preocupada por imitar judíos que por hacerle caso a Jesús. Eso sí lo he visto, la verdad. Eso sí. No digo que lo hagan de mala intención, ¿verdad? Pero luego sí inventan cada cosa. Es que, hermanos, por ejemplo, en los mesianismos se dice que Jesús resucitó un Shabbat, pero eso no dice la Biblia, hermano. No dice por ningún lado. No lo he visto, no lo vi. Lo di por hecho en su momento porque uno da por hecho cosas, pero ya que analizas los versos dices, no, pues resulta que los católicos tenían razón. ¿Quién lo iba a decir, no, hermanos? ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Y pues tiene sentido, ¿no? Hay cosas en las que tendrán razón, ¿no? También habrá otras cosas en las que los testigos de Jehová tendrán razón. Habrá algunas cosas en las que los mormones tendrán razón, pero eso no significa que su doctrina sea la correcta. Que haya algunas casualidades o cosas, pues sí, ¿verdad? En este caso, pues sí tenían razón, ¿no? En que Jesús muere un viernes y resucita un domingo, amados hermanos. Espero les haya edificado, hermanitos. Se les ama mucho y un saludo a las personas que por algo se han hecho miembros y que no me han contactado. Por favor, contáctenme, mándenme un mensaje a mi correo para que los agregue al chat de Telegram. Los quiero mucho, hermanita Yoladi, hermano Antonio, mi hermanita Antonia, mi queridísimo hermano, que por ahí andaba el hermano Aarón, mi hermanita Lola, mis amados hermanos, se les quiere mucho, hermanitos, hermana Noelia, se les quiere mucho, mis hermanos. Me despido. Cualquier cosa déjenme ahí en la caja de los comentarios sus preguntas. Un abrazo, mis hermanitos. Adonai me los bendiga mucho. Se les ama.